Antes de comenzar con esta historia, quiero aclarar que los personajes y las imágenes no son de mi propiedad. Los derechos pertenecen al autor de Wattpad, el gran Kingu Saiko. Si lo desean, pueden ir a Wattpad para apoyarlo y leer otras de sus fabulosas historias. Tampoco son de mi propiedad los personajes de Ruby, etc., ya que todos pertenecen a sus respectivos dueños y están protegidos por derechos de autor, como ya mencioné antes. Con todo esto aclarado, comencemos esta historia. Ha pasado mucho tiempo, mi pequeña Brisa, saludó su padre cuando Winter se detuvo justo delante de él. Su voz era suave, como siempre, pero con un tono que le puso los pelos de punta. Winter no esperó a que terminara. ¿Dónde está Whitley?, preguntó, apretando con más fuerza la empuñadura de su estoque. Sus nudillos se pusieron blancos al cruzar miradas con él, con cada centímetro de su cuerpo tenso. Siempre tan preocupado, dijo Jax negando con la cabeza. Mantuvo la voz ligera, como si ella no acabara de abalanzarse sobre él con una espada en la mano. Una risita le retumbó en la garganta, su sonrisa tan firme como siempre. Pensé que era mejor que no saliera con este frío tan temprano. Después de todo, es solo un niño, añadió, con condescendencia en cada palabra. A Winter se le aceleró el pulso. Un niño. Las palabras sonaban mal viniendo de él, como si intentara restarle importancia a Whitley o, peor aún, menospreciarlo. Ya percibía el desdén subyacente en la voz de Jax, y le hirvió la sangre. No parecía perturbado en lo más mínimo por su tono agresivo. De hecho, casi parecía que toda la situación le parecía una broma. Siempre lo era. ¿Dónde está?, insistió, pero con un tono más afilado. Su padre no respondió de inmediato. En cambio, su sonrisa se torció ligeramente, como si saboreara su inquietud. Señaló la mansión con un gesto casual de la mano. Adentro, repitió con un tono más frío, casi desdeñoso. Te está esperando. Winter dio un paso al frente, pero Jax levantó una mano. El movimiento fue tan sutil que casi pasó desapercibido. No tan rápido, Brisita. Su voz se había vuelto más firme. Era una orden, no una petición. Gotas de sudor frío le resbalaban por la espalda. La sonrisa en su rostro permaneció, pero la alegría se había atenuado un poco en sus ojos. Winter sentía los pies como congelados. Sus sentidos estaban casi abrumados por la opresiva intensidad de su aura, que la oprimía como un grillete de hierro. La incomodidad que había percibido al principio ahora la asfixiaba. Estaba disgustado. Una parte rebelde de ella, una que había pasado años resistiéndose a su control, la instaba a seguir adelante, a confrontarlo, a exigir respuestas. Pero otra parte, más silenciosa y cautelosa, le advertía que se contuviera. Jax era tan vengativo como vanidoso, y hasta que no supiera con certeza que Whitley estaba a salvo, no podía permitirse actuar imprudentemente. Sin embargo, para su vergüenza, no fue su cautela ni su preocupación por su hermano lo que la mantuvo en su lugar, sino su instinto de supervivencia. El aura de Jax cambió, se oscureció y se quedó completamente quieta. La nieve bajo sus pies se evaporó. Maldita sea. Maldijo para sus adentros. Incluso después de todos estos años, él todavía la hacía sentir insignificante. Un segundo después, la intensidad disminuyó. Un ceño fruncido, tan fingido que apenas se registraba como tal, apareció en su rostro. Era el tipo de expresión que la irritaba, como si estuviera complaciendo a un niño petulante, además. Me preocupa, Winter, ver a mi hija desobediente tan desdeñosa con mi saludo. Espero que tu tiempo fuera no haya dañado tus modales. Eso le rompería el corazón a papá, ¿no? Las palabras rezumaban sarcasmo, y Winter luchó contra el impulso de responder bruscamente. Cada músculo de su cuerpo gritaba que tomara su estoque, que le preguntara por qué estaba jugando con ella, pero se mantuvo firme, con la mandíbula apretada. La conmoción por el estado de su aura no la había abandonado, pero no podía permitir que eso se reflejara en su rostro. No podía permitirse mostrar debilidad en presencia de Jax Schne. Hacerlo era invitar al desastre. Y había aprendido esa lección demasiado bien en sus años de juventud. Saludos, padre, dijo con dulzura empalagosa, con la voz llena de sarcasmo apenas disimulado. Espero que te haya ido bien estos días. También como se espera de un hombre como yo, respondió Jax con suavidad, sin abandonar la sonrisa. Se tomó un momento para observarla, deteniéndose un poco más de la cuenta antes de reír. Nunca pensé que te vería con ropa tan bonita. Winter entrecerró los ojos. El muy cabrón, empezaba a creer que todo tu vestuario no era más que uniforme militar.
Pero aún así, a este anciano le conmueve que hayas elegido conocerme no como miembro de las fuerzas atlasianas, sino como mi pequeña, exclamó Jax con fingido cariño. Winter sintió que le hervía la sangre. Se mordió la lengua para contener la réplica que amenazaba con salir. Se había puesto esa ropa para insultarlo, para demostrarle que ya no estaba atada al apellido Stschnee. Pero en un instante, Jax transformó su intento de rebelión en un cumplido. Tu intento de rebelión es tan divertido como siempre, imaginó que estaba pensando. Llegas 100 años antes de que me lleves la contraria, maldita mocosa. Winter apretó los dientes y contuvo el impulso de burlarse. Eres tan egoísta como siempre, viejo, pensó con amargura, volviendo la mirada hacia los sirvientes que lo flanqueaban, cualquier cosa con tal de evitar mirarlo un instante más. Los ojos de Winter se posaron en Klein y, por primera vez ese día, sintió una punzada de calidez. El mayordomo siempre había sido una fuente de consuelo durante sus años en la casa de los Stschnee. Volver a verlo después de tanto tiempo le trajo alivio y culpa a partes iguales. Es maravilloso volver a verla, señorita Winter, la saludó Klein con cariño. Se ha convertido en una joven tan buena. Klein, respondió ella con una sonrisa breve y sincera. Siento no haber estado en contacto. Klein rió entre dientes mientras desestimaba sus palabras con un gesto. No le dé importancia, querida. Entiendo perfectamente lo exigente que puede ser la vida militar. En efecto, Seiben, interrumpió Jax con suavidad. Su presencia drenó de inmediato el momento de calidez. Es casi ridículo que haya tenido que hacer tanto esfuerzo solo para hablar con mi propia hija. Negó con la cabeza, con un ligero aire de reproche flotando en sus palabras. El breve consuelo de Winter se desvaneció, reemplazado por irritación. Parecía que Jax no soportaba que la atención se desviara de él, ni siquiera por unos fugaces segundos. ¿Está segura de que no está sobrecargada de trabajo? Continuó Jax, fingiendo preocupación. Siempre podría hablar con el general Ironwood. Estoy seguro de que estaría más que dispuesto a concederle unas vacaciones si se lo pido. Winter se obligó a no gruñirle. Ahí está. El pavo real no pudo resistirse a recordarle, ni siquiera sutilmente, la influencia que ejercía, incluso sobre el líder de Atlas. Para Jax, arruinar su carrera era tan fácil como pedirle café a un sirviente. Su preocupación es innecesaria, padre, respondió secamente. Soy más que capaz de gestionar mi carga de trabajo. Ahora, si pudiéramos, me gustaría pasar al asunto que tratamos por teléfono. Jax arqueó una ceja, pero no insistió. Probablemente ya estaba aburrido. Por supuesto, dijo, girándose para guiarla hacia la mansión. Winter esperó un momento, dejándolo alejarse un poco antes de seguirla. Se aseguró de mantenerse lo suficientemente lejos como para permanecer fuera del alcance de su aura, que seguía moviéndose lentamente. El especialista no tenía ningún deseo de acercarse a ella. El aura es la manifestación del alma, recordó Winter que le dijo su abuelo cuando comenzó su entrenamiento. Era uno de los principios fundamentales que le había inculcado, la base de todo lo que un cazador debe saber. ¿Qué decía eso de su padre? Su aura era opresiva, caótica, furiosa, inestable y llena de una oscuridad que ella no podía identificar. Si las palabras de su abuelo eran ciertas, ¿en qué convertía eso a Jax Stschnee? ¿Qué otra cosa sino un monstruo que finge ser humano? Mientras caminaba, Winter entrecerró los ojos, concentrándose en él. Cada paso que daba parecía decidido, como si siempre controlara su entorno. Tan pomposo y autocomplaciente en una vida guiada por sus propios deseos y caprichos. Igual que una bestia salvaje. Sin embargo, al mirarlo, notó que algo no encajaba, algo sutil. Cojeaba cierto, había una ligera cojera en el paso de su padre. La penetrante mirada de Winter recorrió su figura, detectando otras señales pequeñas pero reveladoras. Un atisbo de vendajes asomaba por debajo del puño de su manga derecha. Cada pocos pasos, respiraba profunda y pausadamente, como si incluso respirar le causara molestias. La bestia estaba herida. Su entrenamiento como cazadora se activó casi instintivamente, descifrando las pistas y reuniéndolas. Había visto suficientes lesiones en ella misma, sus compañeros y sus enemigos como para reconocer las señales. No eran heridas superficiales. Una pequeña rotura en el radio, probablemente una fractura en la clavícula, un hematoma profundo en el muslo derecho y varias costillas rotas, evaluó Winter en silencio, entrecerrando los ojos mientras continuaba la exploración. Sus movimientos delataban más de lo que probablemente creía. Su hombro izquierdo, rígido contra su costado, insinuaba un posible ligamento roto o una dislocación que solo había sanado parcialmente. Su paso no era solo irregular.
era cuidadoso. Cada paso parecía evitar ejercer demasiada presión sobre su pierna derecha, lo que sugería una distensión muscular o una contusión más grave en el muslo. Mientras caminaba, notó que su rodilla izquierda no se doblaba del todo, favoreciendo la derecha, un extraño contraste que sugería una lesión anterior allí también, tal vez un esguince o incluso una lesión leve de ligamentos. La sutil dificultad en su respiración indicaba algo más que costillas rotas. Probablemente haya hematomas o incluso una lesión interna leve, pensó, notando cómo se tensaba cada vez que inhalaba profundamente. Su postura era ligeramente encorvada, como para proteger su abdomen, una posible puñalada. Y la leve rigidez en su cuello insinuaba un posible latigazo cervical o una distensión en la parte superior de la columna. Observó sus manos. Llevaba guantes, algo que nunca había hecho antes. Ambas palmas también deben estar heridas. Las lesiones no ponían en peligro su vida, pero tampoco eran insignificantes. Para un civil, podrían haber sido incapacitantes, si no fatales. Para Jacques Schne, alguien con acceso a la mejor atención médica y formidables reservas de aura, deberían haber sanado rápido. Sin embargo, por la forma en que se movía, no fue así. O tal vez, pensó Winter, abriendo mucho los ojos, esto era lo que quedaba incluso después de sanar. Estas heridas no eran recientes. Si tuviera que calcularlo, tendrían 2 o 3 días. La incomodidad que aún mostraba la inquietaba. ¿A qué demonios había luchado Jacques Schne? No había habido informes de que hubiera salido de Atlas recientemente, así que no podía haber sido un ataque de los Grimm. Eso solo dejaba una explicación. Alguien lo había atacado aquí, en la ciudad. Su padre rara vez salía de su oficina a menos que fuera absolutamente necesario. Así que probablemente ocurrió dentro de la mansión Schne. La conversación con Jack se repitió en su mente. Se trata de la seguridad futura de tu hermano. La llamada había sido hacía 4 días, justo cuando su padre podría haber resultado herido. Una imagen sombría comenzó a formarse en su mente. Alguien, probablemente un asesino, irrumpió en la mansión. Lucharon contra su padre. O Jax era el objetivo, o... Apretó los puños, sin querer terminar la frase. Pero encajaba. ¿Le pasó algo? Había preguntado. Por el momento no, pero eso podría cambiar pronto, la había amenazado. ¿Y si no hubiera sido una amenaza? Su memoria se trasladó a la oficina de Ironwood. Su posición sigue siendo segura, había dicho el general. En cuanto a la llamada, tendrá que confiar en que era necesaria. El patriarca Schne me ha asegurado que la contactó porque el asunto afecta a la seguridad de su familia. Y me inclino a creerle. A Winter se le encogió el estómago. Las palabras adquirieron un nuevo significado. En ese momento, había estado demasiado enfadada y abrumada para pensar con claridad. Había asumido que Jax la manipulaba, como siempre. Pero ¿y sí? No, no me amenazaba. Me advertía. Apretó los dientes, con la frustración a flor de piel. Había estado tan cegada por sus emociones, tan ansiosa por creer lo peor de su padre, que se había perdido la verdad. Alguien había intentado matar a Whitley. Comprenderlo la golpeó como un puñetazo en el estómago. Al reflexionar sobre ello, todo lo que la había confundido durante la última semana cobró sentido de repente. El general Ironwood le había dado a Jax su información de contacto porque su padre debía de haberle contado sobre el intento de asesinato. ¿Pero por qué ninguno de los dos me lo dijo directamente? Se preguntó. La línea telefónica que usaba su padre era una de las más seguras de Atlas, accesible solo para militares. Era imposible que un civil la hubiera interceptado. Ironwood también se había negado a decir nada directamente, a pesar de haber hablado en su despacho, uno de los lugares más seguros de todo el reino. Era imposible que un asesino hubiera estado escuchando a escondidas. A menos que, me malinterpreta, especialista, dijo, con la voz ligeramente más fría. No se trata de confiar en la palabra de nadie. Se trata de lo que creo necesario para el bien común de Atlas. Y sí, eso incluye confiar en Jax, al menos por ahora. Para priorizar la seguridad de nuestra nación, habría esperado lo mismo de usted, soldado. Los sistemas de seguridad. Winter se mordió la lengua. Tanto la mansión Schne como el ejército usaban sistemas similares. Si la mansión era fácil de asaltar, la única explicación era escalofriante. Atlas fue infiltrado. Todo el ejército quedó comprometido. La idea le heló la sangre. Explicaba la reticencia de Jax y la incomodidad de Ironwood. No habían hablado con franqueza porque no sabían en quién confiar. Quienquiera que intentara matar a mi hermano debía tener vínculos con el ejército, razonó.
¿Una empresa rival? ¿Alguien que le guardaba rencor a mi padre? Pero no, eso no cuadraba. Si se tratara de venganza o competencia corporativa, Jax habría sido el objetivo, no Whitley. Se trataba menos de atacar a un posible heredero del SDC, y más de matar al hijo único de Jax Schne. Querían golpearlo donde creían que más dolería. Y al ver el estado de su padre, Winter, con no poca vergüenza, admitió que se equivocaba al afirmar que a Jax no le importaba Whitley. Solo había un grupo desquiciado capaz de hacerlo, uno que había intentado y conseguido matar a varios amigos y familiares de Jax. Eso dejaba solo un culpable plausible: el Colmillo Blanco. Durante la última década, cada vez más faunos se habían unido al ejército atlasiano. No era descabellado pensar que algunos de ellos pudieran ser simpatizantes de Colmillo Blanco, o incluso agentes. Todo tiene sentido, pensó con tristeza. ¿Me estás escuchando siquiera? El tono cortante de su padre interrumpió sus pensamientos, y Winter parpadeó, apartada de su mente. Levantó la vista y vio a Jax detenido en seco, con una ceja arqueada en evidente irritación al mirarla. ¿Perdón?, preguntó, momentáneamente desorientada. Te pregunté si me escuchabas, repitió Jax, con la voz desgarrada por la irritación. Winter percibió el tono cortante en su tono, la creciente frustración. ¿En serio, me exiges que vaya al grano y luego me ignoras? Lo siento, respondió Winter rápidamente. Mi mente divagó un momento. ¿Podrías repetir lo que dijiste? Con un suspiro de disgusto, Jax le dio la espalda y reanudó su camino. Decía que te llamé para que empezaras a entrenar a tu hermanito. Los vientos están cambiando, Winter. Tarde o temprano, los enemigos empezarán a aparecer de la nada. Cuanto antes aprenda a defenderse, mejor. No estaba siendo directo, pero era una clara indirecta. ¿No podrías entrenarlo?, preguntó ella, poniendo a prueba sus sospechas. Ya tienes tu aura desbloqueada y entrenada, y estás en contacto con él mucho más a menudo que yo. No, no puedo ser yo, respondió Jax negando con la cabeza. Nadie es más adecuado para esto que tú, Winter. Probablemente comparte tu semblante. Además, debe de haber un montón de cosas que sabes y yo no. Miró hacia atrás por encima del hombro y la fulminó con la mirada. Al fin y al cabo, estás en el ejército. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Eso fue todo. Todas las piezas finalmente habían encajado. Sus últimas palabras lo habían confirmado. Cualquier duda que pudiera tener se desvaneció. La única persona que podía proteger a Whitley tenía que ser alguien de dentro. Tenía que ser ella. Jax tenía razón en una cosa: su capacidad de acción desde fuera era limitada. Jax se encargaría de limpiar la compañía Schneedust. El general Ironwood también estaba fuera de juego. En cambio, se centraría en restablecer los sistemas de seguridad. La única persona que podía proteger a Whitley ahora era alguien con acceso a los recursos adecuados, alguien con el poder y las conexiones para descubrir la verdad oculta en Atlas. Ella sería quien rastrearía a los sospechosos. Su posición en el ejército le daba la oportunidad, la influencia, para descubrir a cualquiera dentro de las filas que pudiera estar involucrado en el intento de asesinato, o peor aún, con el Colmillo Blanco. Winter no sentía cariño por los faunos que trabajaban a su lado, ni odio. Eran colegas, nada más. Pero ¿y si resultaba que eran ellos quienes habían puesto la mira en la vida de su hermano? Entonces aprenderían, demasiado tarde, que Jax Schne no era el Schne al que debían temer. Si aquellos animales se atrevieran a poner un dedo sobre un solo cabello de la cabeza de su hermano, ella hundiría a Menagerie hasta el fondo del océano y lo vería ahogarse en su propia sangre.